Amigos y amigas, bienvenido al primer programa de este 2023. Vamos a iniciar con un invitado de lujo, vamos a iniciar con un invitado que tiene una amplia experiencia en el ámbito educativo. Como lo hemos dicho en plural con Sergio Montes, no solamente es política, tenemos que abrirnos a todos los temas que tiene que ver con la realidad de nuestro entorno, de nuestro país, de nuestro municipio, de nuestro estado. Y vamos a tener un programa hoy enfocado hacia el tema en especial educativo, que es muy importante, y me refiero al licenciado rector del Grupo Educativo Español, licenciado Víctor Manuel Jorrín Lozano. Víctor. Hola, ¿qué tal? Buenas. Muy buenas tardes, días, noches, de acuerdo a como nos vea nuestra audiencia. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios, ya empezando este nuevo año del 23 con mucho entusiasmo, con mucha alegría y también pues deseándole a toda la gente que tenga pues lo primero mucha salud y que se cumplan todos sus deseos que se programaron para este 23. Para este año 23 y pues bueno, muy pronto vamos a tener ahí la oportunidad de volver a visitarte, si nos los permites, vamos a estar ahí felicitándote el 13 de enero, es tu cumpleaños ya el cumpleaños. Un nuevo año más de vida. Un año más. Qué bueno, Víctor, es bueno cumplir años, pero es mejor descumplirlos, dicen algunos, ¿no? Pero bueno, eso sí, muy importante. Víctor, pues, es Víctor Manuel Jorrín Lozano, nuestro invitado especial de hoy, y vamos a una semblanza de nuestro invitado y regresamos. Víctor Jorrín Lozano, licenciado en Psicología de la Universidad Autónoma de Morelos, investigador de tiempo completo, coordinador del Centro de Integración Juvenil de Acapulco, director del Centro de Salud Mental del DIF Guerrero, coordinador estatal de Educación Especial en Guerrero, director del Albergue Tutelar para Menores en Chilpancingo, Guerrero, coordinador técnico de Educación Preescolar de la SEP en Guerrero, presidente de la Asociación de Escuelas Particulares Incorporadas del Estado de Guerrero, presidente del Comité para la Reconstrucción de Acapulco por la destrucción del huracán Paulina de 1997, presidente del partido Convergencia Acapulco, presidente regional de Alianza para la Educación Superior AC, creador del Capitán Mantarraya, personaje infantil que promueve los valores, el estudio y la ecología en los niños, creador de CICE, Consultores Iberoamericanos de la Cultura Emprendedora, en donde se ofrece consultoría, innovación, capacitación, desarrollo de proyectos y manuales. Creador de Sí Educación, sistema para formar emprendedores a temprana edad, utilizando 6 laboratorios didácticos, reconocido por el INADEM, dependiente de la Secretaría de Economía. Diputado local por el municipio de Acapulco, integrante de la Comisión de Presupuesto, desarrollando programas de capacitación de presidentes municipales para el ejercicio transparente del presupuesto federal. Diputado federal, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, logrando incrementar 18,000 millones de pesos al presupuesto del Estado de Guerrero. Integró 500 millones de pesos al desarrollo del cocotero en la Costa Grande de Guerrero. Se integraron 128 millones de pesos para la unidad de riego de Coyuca de Benítez. Se etiquetaron 250 millones de pesos para diferentes obras de agua potable, canchas deportivas, calles y unidades habitacionales de Acapulco. Se incrementó el presupuesto del CONACYT y el INADEM. Se realizó la declaratoria de emergencia para los estados afectados por los huracanes Ingrid y Manuel, gestionando 7,000 millones de pesos para la reconstrucción del estado de Guerrero. Regresamos. Pues Víctor, queremos nosotros platicar contigo desde la perspectiva y desde el análisis de la importancia del sector educativo. El sector educativo, como lo indica nuestro artículo 3º de la Constitución, donde una de sus características es que debe de ser laico,
debe de ser gratuito y debe de ser obligatorio, y que esa obligatoriedad fue ya hasta la secundaria, pero dentro de los análisis que hace mucha gente de la Cuarta Transformación, establece que el régimen pasado se desatendió mucho de la salud, de la seguridad y de la educación. Y la educación, donde entran muchos factores, porque es multifactorial. En nuestra educación pública, que es un tema, y la educación hacia el sector privado, que también es otro tema, nos lleva a un análisis muy integral de todo lo que está pasando. Este artículo constitucional, uno de los más importantes de los 136 artículos que conforman nuestra Constitución, quiero preguntarte y quiero iniciar con una reflexión hacia el tema educativo de la pregunta muy concreta. El tema educativo como palanca de desarrollo de un país que se le puede llamar que ya no se le puede llamar tercermundista, porque ya el segundo mundo desapareció allá por el 89, el mundo socialista, como una palanca de desarrollo de un país subdesarrollado o un negocio rentable para los que se dedican a esto, Víctor. ¿Qué es? Bueno, mira, la educación definitivamente es la palanca de desarrollo de cualquier país. Lo mismo es una palanca de desarrollo de cualquier familia. Y si en la familia no hay profesionales, no hay educación, si no hay libros dentro de una familia, si no hay revistas, si no hay artículos que leer, la educación se va limitando. Y lo mismo este ejercicio, si lo pasas a una ciudad o lo pasas a un país, pues obviamente si no hay bibliotecas, si no hay herramientas, si no hay escuelas, si no hay centros educativos, si no hay centros de investigación y desarrollo, si no hay centros donde se pueda pues buscar el desarrollo de los científicos, pues entonces el país se queda limitado, se queda en un stand-by. Y sí se requiere que se entienda que la educación es el punto básico para cualquier tema de desarrollo. En el caso de México, a mí me ha tocado estar en el análisis de la reforma educativa del periodo pasado, cuando estuvo el presidente Peña Nieto, y también actualmente he estado haciendo la revisión de todos los programas que hay, y traemos un atraso académico muy marcado en el sistema educativo, de más de 50 años. Un atraso de más de 50 años. Más de 50 años. Si consideramos que la educación es el único modo de lograr la movilidad social, que naces pobre, pero puedes tú dejar de ser pobre porque estudias y generas ingresos y estás caminando. Si esos 50 años de atraso que traemos como lo que planteas, entonces traemos una movilidad social muy problemada. Sí, muy complicada, mira, porque te voy a poner nada más así un pequeño ejemplo de la pandemia. Cuando se inició el tema de la pandemia, nosotros estábamos ya trabajando con el tema tecnológico en el Grupo Educativo Español y teníamos en tema de aplicaciones educativas un promedio de 250 aplicaciones educativas. Viene el crecimiento de la pandemia, nos dura un año, aproximadamente al año, y surgen más de 5,000 aplicaciones. Ahorita que ya llevamos 2 años y medio prácticamente de la pandemia, hay más de 80,000 aplicaciones educativas, a las cuales no tiene acceso la mayor parte de las escuelas del país. Si no tienen esa tecnología, si no tienen acceso a estos materiales, pues se va haciendo la distancia mayor entre el sistema educativo que está generándose a nivel mundial con lo que estamos haciendo en México. Seguimos con el pizarrón verde, seguimos con el GIS, seguimos con libros que tienen información que ya no está actualizada. Entonces hay muchos elementos que se tienen que trabajar, y en la modernización también, no solamente del sector educativo de la educación básica y público, ¿no? También en el privado. También tenemos atrasos en el sistema privado. Y hay escuelas privadas que apenas están conectando el internet. Bueno, pues es un atraso enorme, ¿no? Y se tiene que modernizar la forma de enseñar. Ahora, con las nuevas tecnologías, con la realidad inmersiva, con la realidad aumentada, con la realidad combinada, logras un porcentaje de un 50% más de aprendizaje que lo normal. Y ahora esto
si lo pones en una balanza entre las escuelas que tienen toda esa tecnología contra aquellas escuelas que todavía están con el pizarrón verde, pues es un atraso enorme, ¿no? Y que no tienen internet, que no tienen tecnología, que no tienen computadoras, o que tienen acceso a una tableta, pero que no está con todas las herramientas académicas que debe de tener este aparato, ¿no? Ese smart, ese aparato inteligente. El aparato inteligente donde tienes una información completa, ¿no? Por ejemplo, te puedo poner que en las escuelas, todavía en las normales de maestros, la Secretaría de Educación Pública pide que tengas la biblioteca presencial, que tengas los libros en papel. Sí. Sin embargo, pues tenemos una biblioteca virtual que tiene más de 120,000 libros y que no tiene acceso cualquier persona en una biblioteca de papel, ¿no? Que hay muchas herramientas nuevas que se tienen que actualizar las escuelas y que pueden utilizarla, y que sin dejar de la lectura y sin dejar de usar el papel se pueden hacer muchos avances académicos en los alumnos. Este atraso que tú mencionas, ¿viene siendo exclusivamente en lo público o en lo privado? En ambas. En ambas. En ambas, sí. En ambas hay, o sea, no todas las escuelas privadas tienen la tecnología, ¿no? Pero hay escuelas que se destacan, como el Tecnológico de Monterrey, como la Universidad del Valle de México, en fin, o como la UNAM, ¿no? que es pública, pero que tienen el manejo de tecnologías y están muy actualizados en sus planes y programas de estudios. Pero hay otras escuelas que no, que quedan atrás todavía con los programas que autoriza la Secretaría de Educación Pública a nivel federal. Nuestro atraso, Víctor, va en función de que somos un país que no hace tecnología, que no hace ciencia. Sí, tenemos un déficit de más de 2,800 investigadores que le hacen falta a CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces hay que formar investigadores, y eso se forman a temprana edad. Se empiezan a formar desde pequeños, se les enseña el proceso de la investigación, y cuando van evolucionando van siguiendo el interés por la investigación científica, y generalmente no los tenemos. CONACYT, yo tenía contacto con ellos desde hace mucho tiempo para el tema de la investigación. De acuerdo a los estándares internacionales, un país en desarrollo debe de aplicar un porcentaje de su Producto Interno Bruto o de sus planes o sus proyectos de ingresos y egresos, un porcentaje del 3%, del 4% en la educación. Pues se supone que deberíamos de llegar a un 10%. 10%. ¿Cuánto aplica México en lo público? No tengo el dato, no te lo sabría decir. Pero es mucho menor del 3%. Sí, mucho menor, sí. Del 3%. Sí. Esto tiene que ver mucho, Víctor, con todo este problema que nos lleva al sindicalismo de un lado y de otro, el paro en la búsqueda de una mejor condiciones laborales. Se ha golpeado mucho la educación, porque cada vez que se conflictúan, vamos a llamar el patrón y el trabajador, que en este caso el patrón es el Estado y el trabajador es el maestro, el que sale perjudicado es el alumno. Es el alumno que recibe clases, y que es obviamente que se traduce en una pérdida de clases en sus aulas, y que aunado a que todavía seguimos con el pizarrón verde y con el GIS de hace 30, 40 años, que cuando ya dio un salto México de una educación de primero de primaria a sexto de primaria, que fue un salto en los años 70, que dio un salto muy significativo, pero sí seguimos siendo un país de contradicciones, de multifactorial, lo hemos dicho en varios temas, pero ¿cuál consideras tú, Víctor, que son los principales problemas de la educación en México? ¿Cuál es tu análisis concreto? Mira, el nivel de eficiencia que tienen ahorita ya los maestros que egresan de la normal no está actualizado. Necesitan tener mayor tecnología, las normales de maestros, para poder estar a la par de la competencia internacional, de una competencia global. Esto sería lo primero que habría que trabajar, las normales de maestros. A la otra, la actualización a los maestros que ya están impartiendo clase, y dotarles de herramientas propias para usar la tecnología, programas, aplicaciones, y obviamente la capacitación.
Yo veo que los gobiernos en diferentes estados de la República y también pasa en América del Sur reparten tabletas, reparten computadoras. Sí, lo hizo Peña Nieto. Sí, pero la tableta en términos de 1 año, 2 años queda totalmente obsoleta. Ya no es funcional y no se entrega con los programas educativos adecuados para cada grado escolar. Y queda obsoleta porque tiene su grado de caducidad. Así es. ¿No? Va pasando ya de la tecnología, va cambiando constantemente, ¿no? Pero aparte no es nada más te entrego la tableta, sino el contenido de lo que debe de tener esa tableta para que lleve una secuencia desde el primer año de primaria hasta la secundaria, cuando menos, de todo el una tableta donde no tenía luz, donde no tenían internet. Donde no se hacía práctico su uso. Así es. Donde no se hacía práctica su implementación, pero también decimos, bueno, ¿y cómo nos vamos a actualizar? ¿Cómo vamos a corregir esos años de atraso que tenemos? Porque somos un país que no hace tecnología y no hace ciencia, a pesar de que la Cuarta Transformación ha dicho que CONACYT era un tema muy especial en el tema de que se repartían el dinero siempre los mismos investigadores y que hacían y que se dotaban de becas muy jugosas, los mismos de siempre, y que no había esa tecnología y esa ciencia que hubiésemos visto en la década de los 90, en los primeros 20 o la primera década del 2000, que no la vimos. Entonces, tiene que ver con toda esta forma muy a la mexicana de entender los problemas de la educación, porque fíjate, la educación tiene que tener una solución de cobertura, tiene que estar cubierto todo, tiene que tener de calidad, de gestión interna y de recursos de inversión de infraestructura, y no la hay. No hay. Tú fuiste diputado federal. Sí. ¿Qué se hacía en esos momentos? Bueno, ahí como diputado federal lo que hicimos fue hacer una revisión de la llamada reforma educativa y hice la revisión de los planes y programas de estudio. Pero la reforma iba enfocada a una reforma laboral, administrativa, y no iba enfocada a la reforma académica. Sí, laboral. Sí. Entonces, cuando hago la revisión, lo primero que preguntas, bueno, ¿dónde está el sustento académico que das a todos esos nuevos programas y planes de estudio que estás presentando? Y pues no los tenían, ¿no? Entonces no había una reforma como tal, por eso la voté en contra la reforma educativa. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? 2012-2015. Sí, 2012 al 15. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ahí yo proponía en una de mis participaciones que teníamos que sacar el conocimiento del aula y llevarlo a la comunidad, sacar el conocimiento. Pensando en cómo hacerlo, hice el diseño de un modelo educativo, inclusive eso se lo explicaba yo al secretario de Educación en aquel entonces, don Emilio Chaufet. Una propuesta. Una propuesta, sí, porque él planteaba que iba a ser el modelo dual, que era lo más nuevo que había. El modelo dual se implementó hace 24 años aproximadamente en Alemania. El modelo dual es muy parecido a lo de las escuelas de medicina, en donde el alumno va a la clase, a la escuela, pero va a practicar al hospital. Entonces tiene teoría y práctica, es el modelo dual, teoría y práctica. Entonces yo planteaba que no iba a ser posible el modelo dual como lo estaban planteando porque, vamos a poner el caso específico de Acapulco. Tienes una carrera aquí del tecnológico en donde es ingeniero en alimentos. Salen de ingenieros en alimentos y no tienen dónde practicar. Y no tienen tampoco en dónde trabajar. Ni cocina tienen. No hay dónde practicar. Ellos tienen un laboratorio, sí, pero si quieres practicar, llevarlos a practicar a un laboratorio externo o a una fábrica externa, no hay. No, una fábrica de alimentos, por ejemplo, pues no hay en Acapulco. Como Herdes, por ejemplo. Sí, como Herdes o como cualquier otra o Bimbo o alguna otra planta, ¿no? No las hay. Lo mismo sucede con los que estudian para el área de ingeniería civil o los mismos que están estudiando la carrera en electrónica o robótica, no tienen dónde practicar. Y el mismo ejemplo que ves en Acapulco lo ves en toda la República Mexicana. Son muy pocos estados, ciudades más bien, las que tienen esas oportunidades, como sea el caso de Guadalajara, Querétaro, Monterrey y tal vez el Estado de México, ¿no? Norte y Bajío. Sí, son muy pocas ciudades las que tienen todas esas oportunidades. Entonces, para hacer una reforma, para aplicarla a todo el país, era imposible. No te va a funcionar. Y entonces, yo hice un diseño de hace aproximadamente 12 años, un diseño de un modelo educativo que se llama Sistema Integral Interactivo de Educación, en donde tenemos la teoría y la práctica.
Y después de esto empezamos a trabajar con los primeros cursos de educación del futuro. Ya dimos varios cursos a los maestros aquí. Y con este modelo empezamos a crear una alternativa de cómo podríamos resolver en el país el problema educativo y de la actualización y de equipos, de materiales, y para eso es la creación del parque educativo. Hay que crear los parques educativos. El parque educativo es un conjunto de salones muy grandes en donde puedas tener toda la tecnología de robótica en un salón con maestros especializados para enseñar robótica a los alumnos. Otro salón grande, otro auditorio grande, vamos a llamarle así, si quieres llamarle bodega, otra bodega grande donde tengas todas las computadoras más robustas para que puedan trabajar los alumnos. Otro donde tengas todos los equipos del área de la salud para empezar a motivar las áreas de medicina, las ciencias químicas, biológicas, y el otro en donde tengas todas las actividades de comunicación y de derecho. Entonces son diferentes módulos que en conjunto todos ¿Pero los proponías alumnos, uno para cada centro educativo o para cada ciudad? No, para cada ciudad. Para cada ciudad. Imposible cada centro educativo. No, imposible para cada centro educativo, no alcanza el presupuesto. No alcanza el presupuesto. Y además para el mantenimiento y para la actualización va a ser muy complicado. Entonces aquí la propuesta es para Acapulco necesitaríamos 4 centros como ese. Entonces uno tendría que estar en la zona de Diamante, Colosio, otro tendría que estar aquí en Renacimiento Zapata, el otro en el centro de la ciudad y el otro para la zona poniente, en donde todos los alumnos de todas las escuelas, desde el kinder hasta la universidad, puedan asistir a estos centros a conocer toda la tecnología y la metodología que se utiliza, y ahí es donde deben de estar los científicos ayudando a ese tipo de trabajo. ¿Es práctico eso? ¿Era práctico? Es lo más práctico. ¿Lo hacen los países de desarrollo? No, lo estamos haciendo nosotros. Ya lo estoy Ya en el tema ya privado. Privado. Ya lo estás haciendo tú, que ahorita vamos a platicar de eso. Y lo estoy desarrollando también ya en la zona poniente, donde ya llevo el 10% del proyecto. Ok, pero ya en el contexto de la educación dual, ¿no? Estabas explicando el secretario de Educación en ese momento, hablaste de Chaufet. Él fue secretario de Educación del gobierno de Zedillo, si mal no me equivoco. No, estuvo con Peña Nieto. ¿Con Peña Nieto? Peña Nieto. Entonces estamos hablando 2012-2015. Sí. Ok. Cuando le planteaste eso a él, el problema que te topaste fue el presupuesto como tal o las ganas que tiene la clase política de hacer una inversión a la educación. Porque decimos en el lenguaje muy general es dinero hay, que se lo joden es otra cosa. El país pasó de manejar millones de presupuesto a billones. Ya lleva como 6 billones o 7 billones. En el presupuesto que tenía Peña Nieto era de 4.5 billones. Billones. Y ahorita son de 7. O sea, de 7. Hay más dinero. Exactamente. Dinero hay. Sí. Pero, ¿qué estamos haciendo en el problema de educación? A mí lo que me preocupa y ocupa como ciudadano es esa generación que estamos creando, una generación con muy poca capacidad de análisis, de práctica, de entendimiento real de lo que sucede en su entorno, de cómo involucrarte, y ya una vez que terminas a salir al área de la realidad, donde ya vas al tema laboral, cómo te insertas ahí, cómo practicas antes de salir a esa jungla que te vas a enfrentar como nuevo, a todo ese concepto laboral que viene. Y eso es lo que nosotros hemos visto, que nuestro sistema educativo pues está, como tú lo dijiste, nosotros decíamos que estaba 1 año luz de distancia. Yo creo que basándolo en tiempos está como a más 3, 4 años luz de distancia de las potencias, sí, que están generando tecnología y van generando ciencia, porque el que no tiene tecnología y ciencia es un país subordinado. Eso lo entendemos siempre, lo hemos entendido. Y mira, aquí en México, en especial Guerrero, hay mucho talento, mucha capacidad de los muchachos, de los alumnos, pero no tienen las herramientas con que trabajar, no tienen los estímulos, no tienen los materiales, y pues obviamente quedan muy limitados, ¿no? en su desarrollo. Y hay que buscar otras alternativas, otros esquemas, que no sea el repetitivo de hay que equipar la escuela,
o hay que cambiarle los pizarrones a la escuela y hay que darles unas computadoras, ¿no? Esto no nos los va a resolver. Se necesita una visión más amplia acerca del modelo educativo para el país. Y este modelo que estoy proponiendo de los parques educativos haría un cambio total en la forma de educar, en donde todos podrían entrar a donde están las herramientas necesarias para poderlas utilizar, pero sin necesidad de que se las estemos actualizando escuela por escuela, sino ahí mismo las van a poder utilizar todos. Parque educativo me suena como a parque, como un concepto de parque de diversión muy amplio, muy grande, y que entra mucha gente a diferentes temas y pues, que lo tienen que ver como no solamente de algo muy vertical, sino que es para divertirse también, porque la ciencia se van a divertir con la ciencia, se van a divertir con la tecnología, y no tiene por qué ser el aprendizaje de la ciencia no tiene por qué ser algo molesto, tiene que ser muy agradable, muy accesible, y con gusto lo van haciendo los alumnos cuando se los enseña. No todos son enteros y divisiones. No, hay muchas cosas más que aprender. Mira, tienen que aprender muchos temas de cultura general. En este auditorio, por ejemplo, que tenemos ahorita ya en la primera parte donde está el avión ahí en pie de la cuesta, es viajes al conocimiento, se llama el parque educativo, porque van a viajar por el mundo y van a poder recorrer diferentes culturas, diferentes lugares. De eso nos vas a platicar ahorita muy ampliamente. Me interesa mucho contar esto, pero antes de cerrar esta primera parte, de irnos a un corte de nuestros patrocinadores, queremos nada más dejar muy en claro, ¿hay solución para nuestro atraso en la educación pública? Sí hay solución. Privado yo tengo bien claro que es otro concepto, pero público, ¿hay solución? Sí hay solución. ¿Faltan ganas? Faltan ganas, disposición política, y también te platicaré de un proyecto que hice posible en Puebla, con 50 secundarias públicas, en donde logramos el 0 deserción de las 50 escuelas, ni un solo alumno desertó. No se fue ninguno. Ninguno, todos terminaron. Todos estuvieron en el inicio y en el final. Y en el final. La educación pasa porque nos pongamos de acuerdo entre todos, sociedad y gobierno, para poder establecer que si seguimos con este modelo educativo como está planteado, ¿nos va a seguir generando atraso en conocimiento? Sí, nos va a seguir generando un estancamiento. ¿Un estancamiento? Sí. No le quiero decir en el concierto de las naciones, pero sí en el grupo de todos estos países que nos llevan una delantera muy evidente. La China de los años 50, de los años 60, que dio un gran salto en los 90 y en los 80 y 90, es una muestra de que sí se puede. Así es, en Sevilla se presentó la muestra de estos países y ahí estuve presente. Me tocó ver el video de China y ellos le explicaban que en 30 años lograrían ser una potencia mundial. Y lo plantearon en el 92. Ahora son una potencia. Casi están llegando a la potencia. Ya lo están llegando, sí. Y ya se cumplieron los 30 años. Sí. Y entonces ellos planearon con tiempo lo que querían hacer como país. Sí, en la China de Mao, antes de irnos, era un país agrícola. En los años 40, 50, sí. 60 todavía. Y ahorita es un país de muchísimos millones de habitantes, y que ya tiene un rostro muy diferente y que se pueden hacer esos cambios como se haya establecido, pero se necesita, aparte de todo lo que ya dijimos de presupuesto, las ganas de querer hacerlo y planearlo. Platícanos ya en el tema de la educación privada, la educación que tú estás haciendo, lo que tu grupo empresarial está haciendo. Debo de decirle a los que nos están viendo que Víctor Manuel Jorrín Lozano es el rector de lo que se conoce como Grupo Educativo Español, y si es un grupo educativo significa que son varias universidades o varios centros de educación. Tienes todo un grupo que representa 3, 4 universidades. Son dos universidades y son 3 guarderías, 2 jardines de niños, 2 primarias, 3 secundarias, 3 bachilleratos y 2 universidades en el grupo educativo. Una es con desde preescolar hasta... Desde 43 días de nacidos
hasta la universidad. Hasta la universidad. 23 años, 20 tantos años llevas de la mano a un ser humano preparándolo. Así es. Tu centro educativo. El centro educativo, sí. Y ya cumplimos ahorita 40 años de haber fundado el grupo educativo, la primera 40 escuela. años. 40 años. Estás en el grupo educativo. Y me decías, y nos platicabas, y aquí sí queremos preguntarte muy bien, ¿en qué consiste esta planeación de la educación dual que ustedes están aplicando? ¿Cómo lo estás haciendo? Hablabas de un avión, ¿cómo decías? De un aeroplano, sí. Un avión donde haces un trabajo virtual. ¿Virtual? ¿Debo Sí. de entenderlo así? A ver, platícanos, por favor. Primero te explico cómo funciona el modelo educativo dentro de la escuela primaria hasta el bachillerato. Sí. Se tienen una diferencia entre taller y laboratorio. El taller es un taller de carpintería, un taller de herrería, y el laboratorio es un centro de investigación. Entonces lo que hicimos fue crear en el kinder y primaria 8 laboratorios, en donde los alumnos llevan teoría en el salón de clase y pasan al laboratorio a hacer la práctica y la investigación. Entonces, teoría y práctica. Cada laboratorio tiene encierra un conjunto de profesiones. Por ejemplo, el de alimentación y nutrición es el laboratorio prácticamente donde se motiva al alumno a conocer las ciencias químicas, biológicas y de la salud. En el laboratorio de justicia y legalidad, ahí es de todas las áreas jurídicas. En el laboratorio de habilidades gerenciales, ahí se ve todo lo que son el área de negocios y de desarrollo empresarial. Y el del laboratorio de comunicación, que es una cabina como esto, en donde los alumnos hacen radio y televisión y hacen también los comentarios. Por ejemplo, vamos a ponerte el ejemplo de la práctica. Lo pongo con frecuencia porque se facilita mucho este tema. Es que si la maestra de 5º año está viendo el tema de Roma, entonces hablan sobre el tema de Roma, hablan de la justicia romana, y luego se van al laboratorio de justicia y legalidad a hablar acerca de cómo es la justicia romana y hacen una discusión. Pero después de eso tienen que hacer un artículo acerca de la justicia romana y lo tienen que hacer el comentario en la radio. Y entonces lo hacen en la radio. Pero también tienen que hacer un documental acerca de la justicia romana. Y entonces hacen un documental. Y eso lo hacen los alumnos de 5º y 6º año de primaria. Pero también los de kinder... ¿De primaria? Sí, de primaria. Pero también los de kinder hablan en la radio. Y entonces platican de sus temas de interés de ellos, de los niños, de los peces, del fondo del mar, de Disney, de los temas que ellos quieren, los discuten. Y entonces le enseñas al alumno a razonar, acomodar, estructurar su cerebro y sus ideas y a comunicarlas. Pero también le enseñas a escribir y a redactar. Y esto es en kinder y primaria. Ahora, te vas a la secundaria y prepa, es lo mismo, otros laboratorios, pero tienen ahí el área de tecnología, robótica, también lo tienen en primaria, y tienen la teoría y la práctica. Esto es importante, teoría y práctica. Ahora, cuando después de esto que hicimos, lo mostramos con la supervisión escolar, me pidieron que les diéramos un curso de actualización a los maestros, hicimos el curso de educación del futuro y les enseñamos a manejar en estos laboratorios que tenemos la realidad virtual, la realidad aumentada y lo que se llama el 3D, ¿no? En donde puedes ver que los objetos se salen de la pantalla y prácticamente tienen un salón que es como un cine adentro de la escuela. Hay un salón en donde con los lentes que se ponen como parecidos a los que usas en el cine. De tercera dimensión. De tercera dimensión, entonces ven que los objetos se salen y los niños parecía que los están tocando. Entonces los llevas de viaje a Roma en este salón y los llevas al Coliseo Romano y haces un recorrido por Roma. Y los puedes meter al Museo del Vaticano, puedes meterte al Museo del Prado, en fin, y los llevas a un recorrido en este salón. A Francia, a las iglesias de Francia, por ejemplo. Al fondo del mar, los puedes llevar al espacio, en fin. Ahora, cuando me planteaban los maestros de la escuela pública, ¿cómo le hacemos para pedir presupuesto para tener lo que tenemos, lo que ustedes tienen? Pensándolo, le digo, mira, se me hace imposible que la Secretaría de Educación Pública pueda hacer de todas las escuelas públicas una escuela parecida a lo que tenemos o algo similar. No va a haber el presupuesto suficiente. Sí. Entonces, habría que pensar en otro esquema y por eso pensé en el parque educativo, y es en hacer que todos los niños de todas las escuelas vayan a estos centros como si fuera un museo interactivo, pero es un lugar en donde va a haber muchos laboratorios donde van a poder practicar con temas ya preestablecidos, van a poder practicar con estos temas.
sistemas. Preguntabas del avión. El avión del conocimiento le llama. Sí, viajes al conocimiento. Viajes al conocimiento. Sí, usaba yo un avión más pequeño, para obviamente usado para hacer la simulación del vuelo, pero me encontré en Hacienda un remate de un avión de Aviaxa, un Boeing 737. No te animas por el avión presidencial, ¿verdad? Todavía. No, ese no, pero ya casi se parece a ese. Ya se parece a ese. Está muy grande. Ese no se ha podido vender. No se puede vender todavía. Bueno, y alguien se tomó una selfie allá y dijo, yo soy aquí en el avión presidencial, ¿no? En el avión que tenemos acá. Bueno, entonces este avión es un avión que está completo, lo desarmaron en Tijuana, me lo traje por carretera, lo armamos aquí de nuevo y está completísimo el avión. Tiene todo completo, la cabina, todo está bien. Bueno, ahí en el avión simulas que vas a un viaje a Roma, vuela, supuestamente el avión vuela, ves el despegue en las pantallas internas del avión, se siente el despegue y se siente el aterrizaje. Después de eso, entras por la parte delantera y para terminar el vuelo bajas por la parte de atrás y sales al gusano. Cuando bajas del gusano, llegas a un auditorio. El túnel. El túnel, ¿sí? Llegas a un auditorio que tiene 5 metros de altura la pantalla, alrededor son 500 metros cuadrados de pantalla y tienes pantalla en el piso también. Y entonces cuando entras, te llevé de viaje a Roma y te llevo a Roma y aterrizaste en Roma y ahora te bajas del avión y llegas al Coliseo Romano y caminas en el Coliseo Romano. Eso se llama inmersivo, es la realidad inmersiva. Entonces ahí el alumno aprende en vivo cómo es Roma y te puedo llevar a un recorrido por Venecia y lo subes a una góndola y pareciera que va arriba de la góndola y va caminando, va recorriendo, navegando por todos los canales de Venecia. O lo mismo, te llevo a un museo o te llevo a ver las pinturas del Prado y entramos a todas las salas de las pinturas del Prado, de los museos más importantes del mundo. O te puedo llevar a conocer una granja de cerdos, por si queremos que los muchachos se aprendan cómo manejar una granja de cerdos. Ahí los podemos llevar a la mejor granja de México o del mundo a conocer la granja y ver cómo es todo el procedimiento. De manera virtual. De manera virtual. Sin necesidad de que te desplaces, sin necesidad de... Así es. Eso es lo que haces en tus viajes de conocimiento. Es lo que hacemos en el viaje de Y conocimiento. eso traducido en el tema de la educación privada, tú colocaste una propuesta de un parque de conocimiento. Sí. No tipo de conocimiento tipo la avispa que está en Chilpancingo. Ese no, que es interactivo, pero que es de manualidades, más de manualidades, Sí, ¿no? De conocimientos básicos. Básicos, sí. No, este es un esquema mucho más completo, más avanzado, acerca de lo que se tiene que conocer y actualizar todos los alumnos desde el kinder hasta la universidad. Ahí puedes meter a los alumnos, por ejemplo, de medicina, tercer año, cuarto año de medicina. Abrir un cuerpo. Un cuerpo completo y caminas adentro del corazón. Completo. Completo, puedes abrir el corazón completo, puedes tener todo el cuerpo completo, inclusive lo puedes tener en realidad aumentada sobre una mesa y simular que ahí lo tienes el cuerpo. Podemos simular, quitar de ese cuerpo, de acuerdo a la aplicación educativa, puedes ir quitando la piel, puedes ir quitando todo lo que son los músculos y puedes quedarte con el puro esqueleto. O puedes dejar solamente todas las venas y luego puedes ampliar una de esas venas y meterte por toda esa vena y hacer el recorrido. Muy interesante. Es muy completo. O sea, eso es algo que saber utilizar ahora toda la tecnología para la enseñanza. Entonces puedes meter a los de medicina, pero puedes meter a los de arquitectura a ver cómo se construyen los mejores edificios del mundo. Y en tiempo real, ahí los vas a estar viendo y puedes estar viendo real también un edificio que estén construyendo en cualquier parte del mundo en este momento. Pero también puedes ver toda la maqueta de cómo fue el proyecto del edificio más alto del mundo. Eso es el tema de arquitectura. Y si quieres ver los desarrollos impresionantes de China y de Asia, ¿no? Sí. Todo te metes, sí, puedes ingresar el proceso de una fábrica de quesos o el proceso de la transformación de la leche, desde las granjas más grandes del mundo o a las más pequeñas, las más sencillas, ahí lo puedes ver. Y lo enseñas. Para eso se necesita una persona experta en cada uno de esos temas. Para eso es el parque educativo. Ahora, ahí tengo nada más ahorita en el avión, está nada más el auditorio, que es el 10% de todo lo que quiero que sea el parque. ¿En las ciencias exactas cómo se maneja eso? ¿Cómo la manejas en la matemática, en el álgebra, en la...?
Se manejan en el área, por ejemplo, de alimentación y nutrición. Ahí se empiezan a manejar las matemáticas, porque los alumnos preparan alimentos y los tienen que pesar y los tienen que medir. Y entonces se empiezan con las matemáticas. En el área del tema de tecnología y de arquitectura, ahí también aprenden matemáticas, porque empiezan a hacer una ciudad, construir una ciudad con maquetas, pero tienen que hacer también todas las poleas y palancas para la construcción, y ahí lo hacen los alumnos. Entonces ahí también llevan matemáticas. En el diseño de planos, ahí también llevan matemáticas. Aquí está, en cada uno de estos laboratorios, está el conjunto de profesiones que el alumno tiene que descubrir a temprana edad. El tema del programa educativo que tenemos es que la vocación se descubre a temprana edad. El alumno entre los 12 y 16 años ya sabe qué cosa va a hacer cuando sea grande. Y esto es una pregunta que le hice a personajes destacados, que entre ellos puedo decir a Silvia Pinal, a Hugo Sánchez y al dueño de Bimbo, a don Lorenzo Sedrige, que ya falleció. Con él platiqué, y la pregunta que les hacía a todos ellos es: ¿a qué edad determinaste tu vocación y decidiste hacer lo que estás haciendo? Y todos ellos dijeron que entre los 12 y 16 años. Hugo Sánchez me dijo que él desde los 6 años. Silvia Pinal me dijo también que ella desde los 4 años, desde muy pequeña. Pero don Lorenzo Servige me dijo que a los 12 años decidió el tema de la panadería y hacer una fábrica más grande. Y mira hasta dónde llegó Bimbo. Pues, enorme. Bimbo es una cadena internacional. Sí, cuando lo fui a ver, tenía en su inventario en aquel tiempo 63,000 empleados de camionetitas repartidoras en todo lo que era América del Sur, y me dio una carta muy bonita cuando platiqué con él, y me dice: si tú me hubieras traído este manual de emprendedores cuando yo iba en secundaria, me hubieras ahorrado el doble del trabajo que tengo ahorita, y tendría yo el doble de dinero que tengo, dice, y me hubieras ahorrado muchísimos problemas. Pero bueno, no existían todavía el concepto de emprendedores como tal para estudiarlos. Entonces lo que nosotros estamos haciendo junto con el Tecnológico de Monterrey es una competencia. El Tecnológico de Monterrey está trabajando sobre emprendedores a nivel de universidades, y nosotros estamos trabajando con el emprendedor desde el kinder hasta la universidad, y llevamos la delantera en ese tema, el liderazgo en el tema de emprendedores. Hemos hecho la publicación ya de 14 libros sobre esos temas de emprendedores. Tengo entendido que hasta ya ustedes elaboran sus propios libros de educación. Sí, ya elaboramos. Algunos de los libros elaboramos, sí, algunos libros de este tipo que no existen en el mercado y que se necesitan. Entonces hay mucho material, pero la única forma que se podría hacer ahorita de sacar del atraso el tema académico y motivar a los maestros a que también ellos participen en la actualización es el parque educativo. Esto es una nueva alternativa de educación que tengo que poner en manos del gobierno para que vean. Esa es tu aportación como grupo, grupo empresarial educativo. Es correcto. Esa es la aportación de ustedes. Sí. A ver, autoridades, la propuesta educativa que hacemos es esto, para que ustedes puedan acortar esas diferencias que hay primero, entre lo privado y lo público de un mismo país, y segundo, para lo público y privado de otros del continente, y luego de todo el universo. De hecho, tuvimos la visita de la gobernadora de Santo Domingo, vino a conocer la escuela, a conocer el modelo educativo, se lo explicamos y nos pidió que hiciéramos lo posible porque lo pudiéramos implementar en Santo Domingo, y ella lo va a plantear también con su presidente para ver si podemos implementar el modelo educativo ahí en Santo Domingo, que va a ayudar muchísimo también a sacar del atraso académico y convertirse también en un parque del conocimiento en Santo Domingo. Entonces ahora aquí primero hay que crearlo en Acapulco, ya está el puntero, ya está la primera parte desarrollada, y ya está comprobado los resultados que otorga este sistema educativo. Cuando tú participaste, también déjenme comentarles a los que nos están sintonizando y viendo en este conversatorio tan interesante sobre el tema educativo, también déjenme comentarles que nuestro invitado especial también ha sido un hombre muy enfocado, aparte de su grupo empresarial educativo, también en la parte política. Ha sido diputado, ¿cuántas veces? Fui diputado local y diputado federal. Diputado federal. ¿Y ha sido candidato a puestos de elección popular para presidente municipal? Sí. ¿Cuántas veces? Una. Aquí en Acapulco. Aquí en Acapulco. ¿Fue en el proceso pasado, 21? ¿O 18?
No, fue en el 18. Fue en el 18, en el proceso del 2018. Y en ese contexto, tu visión se enriquece también con las propuestas que escuchas, con la gente que sin lugar a dudas terminas por interactuar con ellas. Sí. En tus campañas políticas has tenido la oportunidad de presentar sobre estos temas muchos de los conocimientos que has adquirido a lo largo de toda tu carrera administrativa y de toda tu carrera política. Un político como tú, Víctor, ¿cómo puede ser parte de la forma de solución de algo que hemos estado viendo que nos está afectando como nación? ¿Qué te has encontrado como político en este tema educativo? O sea, ¿qué te ha provocado? Participar te ha provocado obviamente mucha experiencia, pero de ese encontrarte con la realidad, ¿qué encuentras como político en la realidad en el tema educativo cuando estás en esas campañas? Bueno, el tema educativo... ¿La gente le interesa el tema? Sí, muchísimo. Y sobre todo los maestros, muy motivados. Sí, muy motivados los maestros, quieren aprender, quieren ver cosas nuevas, pero pues no tienen todas las herramientas necesarias. ¿Al público en general le interesa? Sí, a los papás les interesa mucho. Lo entienden los padres de familia, que la educación es la clave para el desarrollo de su hijo y para su futuro. Y bueno, de hecho, yo creo que a ti y a mí nos ha pasado que nuestros papás nos decían que no nos iban a dejar herencia, que lo que nos iban a dejar eran los estudios. Sí. Entonces tú le dejas a alguien dinero y se lo acaba, pero le dejas estudio y nunca se le acaba. Le dejas un título, una preparación y no se acaba. Y siempre va a tener trabajo en la mano porque tiene su título, su preparación. Ahora, ¿qué está pasando en el contexto de Acapulco? Yo veo que pues hay mucha pobreza, tenemos mucha gente que viene de fuera, se viene del campo, de las comunidades rurales, porque no encontró oportunidad de trabajo ahí. Sí. Fue muy poco. La migración es parte de eso. Sí, y se viene para acá. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Darles las oportunidades de desarrollo tanto aquí como en el campo. Se tiene que generar el desarrollo de agroindustrias, que no se ha desarrollado. Y Acapulco solamente tiene el desarrollo de la industria turística, pero también tiene que comer y también tiene desarrollo del campo y se tiene que generar modernización del campo. Eso es una parte importante que no se ha atendido. Y por otro lado, los niveles académicos van quedándose abajo por la deserción escolar. Se nos van saliendo muchos alumnos en el trayecto de la secundaria y luego en el trayecto ya de la preparatoria, y nos llegan ya muy pocos a la universidad. Entonces hay que hacer todo un análisis más complejo de cómo podríamos evitar que el alumno perdiera ese interés por el estudio, o porque no tiene los medios para comer o para ir a la escuela y tiene que trabajar. Pero se puede lograr la disminución de la deserción, sí. Esa fue uno de los proyectos que me pidieron en Puebla para trabajar con 120,000 estudiantes. Trabajamos durante 4 años con el proyecto de no bajar, de que no hubiera deserción escolar, que terminaran los alumnos, y fue un proyecto que se llamó Espíritu Emprendedor. Trabajamos ahí con esos 120,000 alumnos, y los alumnos que empezaron del primero de secundaria al tercer año de secundaria, que llevaron todo el programa, no desertaron de la escuela y lograron formar sus empresas familiares siendo alumnos del tercer año de secundaria. Con dinero propio de su familia formaron sus empresas familiares y se formaron 1,500 empresas familiares. O sea, sí se puede. Ahora, ¿esto por qué se logró? Por la voluntad política del gobierno estatal. Se hace el proyecto y dicen, adelante, vamos a realizarlo. En los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de sus fracasos es que no son evaluados. No son evaluados y no son medibles. Y lo que no se evalúa y lo que no se mide, no sabes qué va a pasar. No sabes qué tienes. Y acá sí hubo evaluación, acá se te tenía que evaluar, y te estaba evaluando te estaban monitoreando sobre todo los avances de los alumnos, ¿no? En el caso de Puebla. Aquí también lo trabajamos con 7,000 alumnos, aquí en Acapulco, con niños de escuelas rurales. Fueron varios grupos, estos eran de tercer año de primaria a sexto año de primaria. Víctor, la problemática educativa le interesa a los políticos. No a Víctor Jorrín, la política en general. Nuestro estado de Guerrero, Víctor, tú conociste muy bien me imagino, y creo que así fue, en el tema de su pensamiento político, de su acción de gobierno. ¿Conociste a Ruiz Massieu? Muy bien, me imagino. Sí.
uno de los creadores de la Universidad Americana. Sí. Él, si no mal recuerdo, y él decía que Guerrero no saldría del atraso político mientras tuviera políticos mediocres. Lo decía y lo decía muy bien. ¿Es muy mediocre nuestra política, Víctor? Nuestros políticos, mejor dicho. Mira, no le diría que sean mediocres. Yo lo que creo es que no tienen toda la información de estadistas. O sea, necesitan tener un poquito más de visión acerca de cómo es el desarrollo de una ciudad, de un país, de un estado, para hacer una planeación hacia el futuro. Como que no le invierten al tema de educación y de las ciencias y del desarrollo tecnológico. Entonces, un país que no tiene, o una ciudad que no invierte en estos temas, se va quedando atrás. Y son los países más pobres los que tienen solamente un producto, sacan una manzana y la venden como tal, y no le sacan ningún agregado, ¿no? Ningún agregado a ese producto, y así lo venden. Y los países que tienen la tecnología para sacar el agregado son los países ricos, entonces les va mejor. Y lo mismo pasa aquí en México. Las ciudades que tienen mayor desarrollo son las que le dan mayor valor agregado a sus productos, como es el caso de Guadalajara, como es el caso de Querétaro, o como es el caso de Monterrey. Muy negro el panorama, porque lo que tú me acabas de decir tiene que ver con alguien que sea consciente, que tenga las capacidades, que pueda iniciar un razonamiento de lo que estamos viviendo como país, que tenga que tener un proyecto de nación, un proyecto y de nación incluye de educativo, de salud, de ¿cómo se llama? De seguridad. Y creo que muchas de nuestras autoridades que lo único que hacen ahora es cantar, pues está muy complicado. Porque cantar es bueno, pero pensar es mejor, analizar las cosas es mejor. Nuestro atraso en Guerrero tiene que ver mucho con este tipo de tolerancia que tenemos hacia esos políticos que a lo mejor no son mediocres, pero sí están muy atrás de lo que se debe de tener como un estado que pueda detonarse como Guerrero. Porque fíjate que dijiste algo muy claro, y antes de que empecemos ya la recta final de nuestro conversatorio de hoy, dijiste una cosa muy importante. Hay mucha inteligencia en nuestros jóvenes, sí. Mucha. Y creemos nosotros que ellos solamente tienen que someterse a lo que nosotros fuimos. Son diferentes cosas. Los jóvenes tienen que tener una herramienta a la altura de los conocimientos de hoy. Porque tienen un crecimiento mucho más avanzado y más rápido que lo tuvimos nosotros en la época de los 50, 60, 70. Y esos jóvenes, que lo hemos visto hasta en los deportes, acaba de terminar el Mundial el año pasado, y te diste cuenta de cómo los que siguen ganando son países que le invierten, que planean, que establecen que una cosa es el negocio, pero otra cosa es el desarrollo del ser humano. Y tu grupo educativo, Víctor, veo que va en un camino muy integral de todo esto. ¿Cómo te despedirías en esta recta final ya de este conversatorio, que se fue muy rápido, tuvimos un conversatorio muy ameno? ¿Cómo te despedirías? ¿Con qué concluyes? Con que sepa la población que estamos trabajando aquí en Acapulco con un modelo educativo muy avanzado, tecnológicamente, académicamente está muy avanzado, y que estamos también ya tratando de descubrir, hacer el diseño de cómo van a ser las aulas para el 2050. ¿Cómo se va a hacer la escuela en el 2050? Que ya no van a ser de pizarrón. Ya no van a ser de pizarrón, van a ser de hologramas. Vas a tener a la persona, al maestro, físicamente en otra parte del mundo, pero lo vas a tener presencial, como si fuera en persona, en tu aula, en un holograma. Eso es lo que viene ahorita ya de la tecnología. Pero aparte de esto, bueno, ¿quién elabora todas esas tecnologías? ¿Quién las maneja? Tenemos que aprender a manejarlas y a repararlas y a mejorarlas. Yo les digo a los alumnos de secundaria que muy probablemente ellos en 5 años, cuando estén terminando ya la carrera o estén en la profesional, les va a tocar movilizarse en sus taxis drones. Y dicen, ¿a poco? Digo, sí, eso les va a tocar a ustedes. A lo mejor a nosotros ya no nos toca, pero a ustedes sí les va a tocar. Pero les digo, ¿pero quién los va a reparar? Van a manejar ustedes un dron y luego, ¿quién se los va a arreglar? Por eso la importancia que ustedes... Se necesita práctica, obvio. Necesitan ustedes practicar, y eso, por eso están metidos también en el tema tecnológico. Entonces viene un cambio enorme de tecnología, de información, que yo lo que veo es que si no
impulsamos al alumnado ahorita a ese tema de conocimientos, nos vamos a quedar muy atrasados. Nos vamos a quedar muy atrasados y eso va a irse sumando a lo que ya traemos, a lo que ya hemos generado, porque no hemos estado a la vanguardia, ni hemos querido trabajar en ese sentido, Víctor. Le voy a comentar algo que, mira, el modelo educativo me invitaron a llevarlo a Naciones Unidas. Lo presenté allá en Naciones Unidas, el modelo educativo, y me hicieron la pregunta, este modelo educativo, ¿de dónde lo trajiste? ¿Lo copiaste algo de Francia, de Alemania? ¿De dónde lo copiaste, no? Digo, lo copié de la colonia Progreso, de la calle Niños Héroes, de Acapulco. ¿Dónde está tu escuela? ¿Dónde está tu centro educativo? No tenemos que ir a traerlos de Francia, no tenemos que ir a traer un modelo educativo de otro lugar. Si lo tenemos, lo podemos diseñar de acuerdo a nuestras necesidades y cómo resolver el problema educativo, y lo podemos resolver. Ojalá y las autoridades educativas, el gobierno, pueda escuchar esta plática y que sepa que estamos en la mejor disposición de ayudarle, de orientarles para que esto pueda mejorar. Ojalá que sí, Víctor, y creo que sí, porque plural en Sergio Montes lo escuchan algunos, a veces nomás para saber cómo tienen que decirme que no están de acuerdo con algo, pero aquí hay pluralidad. Y ojalá sí, hemos concluido nuestro conversatorio de hoy. Me fue muy grato conocer. Muchas gracias, Sergio. Terminamos con esta idea muy clara de que tenemos las posibilidades de corregir los atrasos que hemos tenido, y que la tecnología del año 50 ya está. Ya y que tenemos que trabajar en ello. Y a ustedes, amigos y amigas que estuvieron el día de hoy en este conversatorio con nuestro invitado especial, el licenciado Víctor Jorrín, el cual iniciamos con este invitado especial la temática que vamos a tener en todo el 2023, en este año preelectoral y en este año donde se van a calentar los motores para hacer a finales de este año, ya los partidos políticos tienen que tener a sus abanderados a las presidencias de la República, y que tiene que ver con planes, entre ellos el educativo. El que te hable de educación y salud para el año 50 son los candidatos que están en una ruta de cambiar a nuestro país. No cantar solamente, sino pensar y trabajar. Soy Sergio Montes, gracias por este conversatorio, y como decimos por hoy, es cuanto. Gracias. 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 Gracias.